Chelsea 3, Barcelona 0. Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Vamos a hablar sobre esta paliza que le ha metido el Chelsea al Barcelona, porque no solo han ganado 3-0, que ya de por sí es un resultado bastante contundente, sino que encima, además de las sensaciones, han anulado otros 3 goles al Chelsea. Así que la paliza ha sido absoluta. Recuerda mucho al partido que enfrentaron contra el Sevilla, pero lógicamente con jugadores totalmente diferentes. El Chelsea tiene a varios de los mejores jugadores del mundo por puesto. Esto es absolutamente así. Tiene a uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, como es Cucurella, un jugador intensísimo y que ya se pudo ver en la Eurocopa por qué lo eligió de la Fuente para llevarlo a la competición. En el lateral derecho tiene a Malo Gusto, que es un jugador que a mí me gustaba mucho del Lyon, pero sobre todo tiene a Reece James, que es un jugador que si no tuviese lesiones, no solo es uno de los mejores jugadores del mundo en general, sino que específicamente como lateral derecho estaría en la competición con Akraf por ser el mejor lateral derecho del mundo, teniendo en cuenta que ya pues Carvajal está en sus finales de carrera, obviamente. Pero es que además tenemos que hablar de los centrocampistas que tiene el Chelsea, que son espectaculares. Moisés Caicedo en su rol, en su perfil de jugador destructor, pero también con ese punto de calidad que lógicamente no se le menciona como un jugador de enorme calidad, pero para ser en su faceta destructiva es un jugador muy bueno, o sea, es muy completo. Es, si no el mejor pivote del mundo, está muy cerca. Desde luego, no sé si pivote, pero doble pivote puede ser el mejor del mundo sin ningún tipo de problemas. Y luego Enzo Fernández. Enzo Fernández, un jugador absolutamente espectacular. Siempre que me preguntaba la gente por un posible relevo de Kroos, yo siempre decía Enzo, aunque con Enzo es cierto que tengo esa pequeña dicotomía entre qué jugador es, porque a mí me gustaría que estuviese más en la base de la jugada o acelerando la misma, pero está mucho en faceta de llegada, muy como media punta bajando a recibir, en fin, está ahí como en un limbo positivo porque aporta en muchas facetas, pero no termina de ser el jugador que yo hubiese querido que fuese. Aún así, es un jugador espectacular con mucha capacidad también para hacer números. Y luego arriba, pues en la derecha, a falta de Cole Palmer, que seguramente sea el jugador teóricamente estrella de este Chelsea, pues está Estevao, que es un futbolista brasileño de 18 años, que es un futbolista absolutamente espectacular, que en su momento también pedí para el Real Madrid cuando surgió, porque yo siempre he tenido esas ganas de llenar la banda derecha con algún jugador de sus capacidades, ¿no? De sus cualidades, un zurdo que la cogiese en derecha, que tuviese desborde, que tuviese capacidad asociativa, que fuese un talento como efectivamente es Estevao, y es que es un jugador que está haciendo una temporada espectacular. Yo no me terminaba de esperar esta entrada de Estevao a la élite, o sea, en la Premier League no me esperaba que tuviese una entrada tan fuerte, pese a que yo creo fervientemente en que es un talento absolutamente devastador, pero sí que no me lo esperaba teniendo en cuenta que la Premier League, ya lo hemos visto hoy, por ejemplo, con Fermín, que se pasea en la Liga Española, ya vemos que la Premier League estamos hablando de jugadores de otra intensidad, de otro ritmo, que ha superado por completo a un Barcelona que encima, en la primera parte, ha tenido bueno, no mala suerte, porque es que es así, la expulsión de Araujo, una nueva muestra de que este jugador es completamente anticompetitivo, es un jugador absolutamente desastroso, pero a todos los niveles, con el balón en los pies, en lo único en lo que podía ser bueno Araujo en sus inicios y que ha perdido un poco, yo creo que por las lesiones, eran velocidad, ya no es tan veloz como era antes, era un jugador que me tenía temblando en cuanto a su capacidad, a la que parecía tener una gran capacidad para marcar goles, porque en sus inicios empezó a marcar goles a punta pala y claro, es un auténtico bicho con muy buen salto, muy buen remate y tampoco está teniendo eso. Es un jugador que está constantemente haciendo errores graves, que siempre lo he dicho, defiende haciendo faltas. Lo que pasa es que en la Liga Española le permiten casi todo, pero no he visto un jugador a un central que haga más faltas que él a la hora de. Para todo, o sea, se quita a los jugadores de encima, o sea, los abraza y los manda fuera. O sea, es una cosa absolutamente dantesca. Su toma de decisiones, a la hora de perfilarse, de tirar el fuera de juego, tiene los pies cuadrados, en fin, es un central absolutamente devastador en cuanto a lo negativo. Es increíble que el Barça no se haya deshecho de él. Yo creo que siguen con esa especie de condena a sí mismos porque es un jugador que demuestra
ser muy barcelonista y defender mucho al Barcelona, en fin, todas esas ensoñaciones que tiene esta gente, pero vamos, es un jugador que lo sigan poniendo en Champions porque les va a seguir perdiendo partidos. En este caso, o sea, tiene una amarilla ya por protestar, bueno, que se ha comido al árbitro por una no falta a Lamine, que podía ser o no podía ser, o sea, era una acción totalmente debatible en el minuto 30, pero es que luego encima hace una falta que, teniendo en cuenta que ya te han sacado la amarilla, o sea, es absurdo hacer esa entrada totalmente a destiempo, contundente y, ya digo, tienes una amarilla, estás al borde del descanso, tu equipo ya está sufriendo y haces eso, es una cosa increíble lo de Araujo. Y luego acompañando a todos estos jugadores, pues con Pedro Neto y Garnacho, que son jugadores muy intensos, muy veloces. Hoy ha optado por meter a Pedro Neto de delantero en lugar de a Joao Pedro o a Delap, que son los delanteros que suelen jugar en el Chelsea, pero esta vez ha optado por ese Pedro Neto que le podía hacer mucho daño a la línea defensiva adelantada del Barça, aunque no la han terminado de explotar en exceso. Me ha parecido un poco similar al Madrid en el Clásico. No lo han terminado de explotar, pero sí que les han explotado, por ejemplo, a balón parado. A balón parado les han metido un gol, si no me equivoco, otros dos que les han anulado. O sea, a balón parado, a través de jugadas ensayadas y de ganar duelos, les han avasallado, especialmente en la primera parte. En una primera parte en la que, después del primer gol anulado al Chelsea, el Barça tuvo la ocasión más clara del partido. Una ocasión que, teniendo en cuenta cómo fue luego la tesitura del partido en general, es decir, que era un aplastamiento físico por parte del Chelsea y de convicción y, en fin, de definitiva de casi todo, pues seguramente no hubiese afectado mucho, pero en esos primeros 15 minutos el Barça tuvo una ocasión absolutamente clarísima para Ferran Torres, un fallo gravísimo, o sea, salida de balón del Chelsea muy arriesgada, ante una presión que en ese momento lo estaba haciendo bastante bien el Barça, además de arriesgar en esa salida de balón, no terminaron de ejecutarla de buena manera, o sea, Reece James no se terminó de entender con su central, el balón le cayó a Lamine encontró bastante fácil a Ferran, y Ferran, en un mano a mano bastante sencillo, porque era simplemente poner el balón de manera delicada, o sea, que fuese entre palos simplemente, porque el portero ya estaba prácticamente vencido y la ha mandado fuera. Y esa es prácticamente la única ocasión de peligro que ha tenido el Barça, ya no solo en la primera parte, sino casi en todo el partido, salvo una última acción de Rafinha que ha entrado en la segunda parte, pero que el marcador ya iba 3-0, que ha hecho un buen disparo y la ha parado Robert Sánchez. No recuerdo ninguna acción así realmente de peligro del Barça. Tras 2 goles anulados en jugadas a balón parado, llegó el tercero. Este caso estuvieron a punto de anularlo también, porque había una duda sobre si podía ser legal o no, pero finalmente subió al marcador. Un gol en propia de Koundé, que se despistó porque en esa acción ya la había evitado Ferran sobre la línea, y Koundé pierde de vista el balón, la da con el tacón y se mete en propia una jugada que había sido nuevamente a balón parado, jugada ensayada. Cucurella llegó hasta final de fondo, consiguieron hacer esa triangulación y Koundé se metía el gol en propia. Tras ese gol el Chelsea seguía empujando, el Barça no tenía apenas con qué salir a hacer daño. Un Lamine Yamal que, bueno, no ha estado del todo mal, ha tenido sus escapadas, algún pase interesante, pero no ha sido un jugador que haya volcado el campo, como me suele gustar decir, y el Barça estaba bastante superado. Tuvo un pequeño tramito de 2-3 minutos de un poco de respiro, pero ya no creo que sea tanto un respiro por parte del Barça, sino que un respiro por parte del Chelsea, que, ya digo, tomó un poquito de aire y volvió a la carga. Y en la segunda parte, en el descanso, Maresca ya introducía el primer cambio. Andrei Santos, un centrocampista por malo gusto, sobre todo por la amarilla que tenía el jugador francés. Una vez el Barça se queda con uno menos, lo más inteligente en ese caso, un partido que lo tienes bastante bien encaminado, es no tener ese riesgo de poder igualar al rival en expulsiones, y cuando el árbitro está con el run de que ha expulsado a uno, es muy fácil que la siguiente jugada, por mucho que no sea de amarilla, la exageren y te acaben sacando la amarilla. Así que muy bien, muy bueno ese cambio, además teniendo jugadores tan versátiles como es Reece James y Andrei Santos el que entraba, pues me parece que fue un cambio bastante inteligente, claro. En el minuto 50, cuarto gol del Chelsea, tercero anulado hasta ese momento. Una gran jugada en la izquierda entre Enzo y Garnacho. Llegó al final
de la línea de fondo, Garnacho, recortó muy bien a Koundé, creo que era en ese momento, encontró bien en el punto de penalti el pase hacia un Andrei que llegaba bastante solo, el remate no fue del todo bueno, pero el Joan se lo comió bastante, pero bueno, era una jugada que estaba invalidada por fuera de juego. Poco después llega la acción del partido, prácticamente el golazo de Estevao, en una anticipación de Andrei, en una acción buena combinativa a nivel de salida de balón del Barça, una de las pocas que había hecho en este partido. De Jong se confía abriendo el balón con la zurda como si esto fuese la Liga Española y Andrei hace una anticipación tremenda, triangula muy rápido entre Enzo, Estevao y Reece James, encuentran a Estevao en 1 contra 1 con Cubarsí en el pico de área, se mete en el área, ahí si metes el pie estás acabado y es un jugador muy habilidoso. Cubarsí es muy tendente a hacer penaltis y se escurrió muy bien Estevao hacia la izquierda. Viene bien Balde en cobertura, pero Estevao consigue solventar esa posible presión de Balde y acaba con un disparo tremendo al primer palo arriba. Absolutamente espectacular el disparo que se saca con la diestra, teniendo en cuenta que es un jugador bastante zurdo. A partir de ahí el partido fue muy dominado por el Chelsea, lógicamente, entre la intensidad con la que juegan, que estaban haciéndolo en casa, partido de Champions, vas 2 arriba, con un jugador más, en fin, que solo decir toda la ristra que tenía a su favor, pues era evidente, se hacía patente que la situación de superioridad era absoluta. Y a mediados de la segunda parte, Pedro Neto nos regaló un revival sobre la jugada de Bale y Bartra en Mestalla, en la que Pedro Neto hace, pues eso, la misma carrera, en este caso contra Cubarsí, con menos potencia y más velocidad en cuanto a la demostración respecto a Bale, sin tener que salirse del campo. O sea, la de Bale es superior, pero un poco en ese sentido. Y Pedro Neto también llegó muy apurado ya a ese 1 contra 1 con Joan García, que tampoco tenía un gran ángulo para poder definir de mejor manera y Joan la sacó a córner. Pero a Cubarsí lo dejó bastante baldado, especialmente en el inicio, aunque es cierto que por lo menos pudo aguantar más o menos la carrera y estorbar un mínimo. Y en el minuto 72 ya sí que si hacía falta, pues se cerró definitivamente el partido. Otro gol del Chelsea, el tercero legal en este caso. Ataque muy bien llevado por Neto, en este caso actuando desde la media punta. Con mucha pausa, sin precipitar el pase, algo que yo creo que si el Chelsea hubiese tenido un punto más de pausa en ese tipo de acciones, teniendo en cuenta que el Barça tenía la línea adelantada y que a partir del minuto 45 han jugado con uno menos, podrían haber tenido muchas más situaciones de las que ya de por sí tuvieron, pero en este caso tuvo bastante pausa, encontró el momento adecuado para filtrar el pase, en este caso a Enzo, que estaba jugando, bueno, que había caído a la izquierda, como muchas veces cae, y de primeras le regala el balón a Delap, el 9 que había salido hace escasos minutos, y Delap hizo un poco lo que no hizo Ferran Torres, que es ponerla entre palos. En una situación así, lo único que tienes que hacer es ponerla entre palos. Abre bien el tobillo para salvar al portero y 3-0 en el marcador, y a partir de ahí ya sí que ahí ya no había partido. O sea, ya no lo había desde hace tiempo, pero ahí ya sí que no era posible ninguna opción. Los minutos finales, pues eso, transcurrieron entre el dominio del Chelsea y que durmieron el partido, lógicamente, porque tienen un partido muy importante contra el Arsenal y este partido ya estaba hecho. Chelsea y Barça se colocan cuarto y decimoquinto respectivamente, de manera provisional, hay que recordarlo. Y el Chelsea es un equipo realmente candidato a la Champions. Ya lo demostraron en el Mundial de Clubes, es un equipo con mucho fondo de armario. Maresca es un entrenador bastante bueno a la hora de planificar este tipo de encuentros. Ya lo hizo anulando por completo al PSG y metiéndoles una paliza en la final del Mundial de Clubes. Y lo hace con cada equipo grande al que se enfrenta. A veces habrá un momento en el que no le saldrá las cosas, pero tiene un equipo realmente intenso, con jugadores muy, muy imponentes desde el punto de vista físico, también un nivel técnico muy alto. Y son un equipo claramente candidato a esta Champions League si llegan más o menos libres de lesiones. Respecto al Barça, absolutamente nada que hacer en un partido de esta intensidad contra un equipo que tiene jugadores tan realmente bestias a nivel físico y técnico. Y esto es todo. Yo ya sabéis que no veo los partidos del Barça en directo, pero este sabía que lo tenía que ver porque sabía que iban a pinchar y quería hacer vídeo después, así que si os ha gustado dejad un like. Comentad por aquí cositas que se os ocurran del Barcelona, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo.